Ok, hermanos, después de la introducción de nuestra clase anterior hace 8 días, vamos ahora sí a arrancar con el módulo de eclesiología. Ahora, si ustedes ven cualquier libro de teología sistemática, se van a dar cuenta que eclesiología de hecho es de las últimas materias dentro de la teología sistemática. Pero lo vamos a dar al inicio porque estamos pensando en las necesidades específicas de esta congregación. ¿En qué aspecto, mis hermanos? Uno, ustedes ya durante los meses pasados, de parte de nuestro hermano Daniel y de nuestro hermano Aurelio, ustedes han estado viendo fundamentos de la fe. Lo más importante, uno, es ser salvos y que sepamos y disfrutemos el por qué somos salvos, cómo es que llegamos a ese punto de la salvación. Entonces, una vez que está cubierto ese elemento esencial, indispensable, es importante, y así es la vida cristiana, que cada vez conforme nosotros vamos avanzando en la vida cristiana, estemos conformados más en la Biblia. Normalmente lo pensamos desde el aspecto individual. ¿Cómo yo como individuo cristiano me asemejo más a Cristo? Y está bien, o sea, es buena ese camino. Pero también, mis hermanos, es propio de la madurez espiritual el ver que nosotros no estamos aislados en nuestra vida cristiana. Gracias. No estamos aislados en nuestra vida cristiana. Nosotros debemos aspirar a ser más como Cristo, a ser más conforme a lo que dice la Biblia acerca de nosotros colectivamente, como creyentes. Tú podrás ser igual de maduro que el apóstol Pablo, pero si estás en una iglesia que tiene a un Himeneo y Alejandro, a un Himeneo y Fileto, que son herejes de la iglesia temprana, como vemos ahí en las epístolas a Timoteo, tienes un gran problema, porque colectivamente como congregación, aunque nosotros nos definimos por nuestra propia, en la propia obra que hace de manera individual el Espíritu Santo en nosotros, no somos más fuertes, quiero intentar ser claro con este punto, somos tan fuertes como nuestro miembro más débil. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo, tú y yo, hermano, hermana, que colectivamente como iglesia no estemos fuertes. No puedo yo estar aislado en mi fortaleza de la soledad, siendo el Superman de la fe, mientras tengo hermanos en Cristo dentro de mi misma congregación que son débiles y necesitan ánimo, algunos incluso amonestación o algunos de ellos disciplina, no lo sabemos. Por lo tanto, mis hermanos, este año, dentro de los planes que tenemos como iglesia, es, sí, seguir trabajando en lo individual, tú en tu familia, en tu casa y en tu situación espiritual que solamente tú conoces ante el Señor. Pero también vamos a trabajar mucho en cómo, como congregación, alinearnos más a lo que el Señor Jesucristo estableció en la Biblia para su iglesia. Entonces vamos a ver temas como por ejemplo el bautizo. Ese es importante. No puede haber creyentes sin bautizarse. Es un mandamiento y nosotros como iglesia tenemos que facilitar el contexto para que se cumpla esa ordenanza. También vamos a ver puntos doctrinales en el aspecto, por ejemplo, de la cena de comunión. ¿Por qué es que la tomamos y de qué manera la tomamos? ¿Qué sí significa? ¿Qué no significa? Otro salto que vamos a dar este año es el tema de la membresía de la iglesia, donde también puede haber muchos elementos de misticismo o de entendimiento incorrecto acerca de lo que es ser miembro de una iglesia. Vamos a ver también otros aspectos como, por ejemplo, el liderazgo, el gobierno de una iglesia. Y vamos a ver cómo a la luz de la Biblia fácilmente podemos identificar cómo es necesaria la figura del gobierno de la iglesia, pero también tiene sus propios lineamientos, en donde históricamente ha habido muchos abusos y por eso es que el nombre de Cristo ha sido vituperado muchas veces a lo largo del tiempo. ¿Qué sí es y qué no es el liderazgo de la iglesia? Dentro de eso están los oficios de la iglesia. ¿Qué rol juegan los pastores, los ancianos y qué rol juegan los diáconos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué sí hacen? ¿Qué no hacen? Sus alcances y limitaciones. Y bueno, el objetivo es que conforme vayamos avanzando, no nada más en el módulo de eclesiología, mis hermanos, sino en general en nuestro andar en Cristo, congregacionalmente seamos la iglesia que nuestro Señor Jesucristo diseñó para que fuéramos en las Escrituras. Y esto lo vamos a empezar desde los elementos más básicos. Dice 1 Timoteo 3:15, a manera de introducción me gusta este pasaje. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia no nada más está para atender personas, mis hermanos. La iglesia juega un rol indispensable en el propósito de Dios en la historia de la humanidad. Dios pudo haber elegido manifestarse solamente desde su voz desde los cielos para predicar el evangelio. Pudo haber mandado a los ángeles, pudo haber llamado a lo mejor de la raza humana, pero
en su providencia, en su soberanía, decidió llamar a hombres y a mujeres de muchos trasfondos distintos, y si le hacemos caso a Corintios, de lo necio, de lo peorcito del mundo, para que a través de ese medio Él sea glorificado en la predicación del Evangelio. No nada más somos congregados en su nombre, mis hermanos, para que nuestro matrimonio mejore, para ser felices en nuestro trabajo, para tener paz y no tener ansiedad. Esos son propósitos, mis hermanos, y a veces somos tan egoístas, tan pragmáticos en la Biblia, que perdemos de vista que Cristo nos llamó a un propósito mucho mayor que simplemente ver por nuestra propia vida. Aquí la Escritura le llama a la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad. Es momento, mis hermanos, que como iglesia hagamos algo que sea simplemente más que sobrevivir. Nosotros no nada más estamos aquí para escondernos en una esquinita y decir, pues que sea lo que Dios quiera. O sea, sí, pero lo que Dios quiere es que la iglesia sea columna y sostén de la verdad. No nada más se trata de sobrevivir en un mundo áspero y pecaminoso, sino se trata, como el Señor Jesús mismo lo dijo, que la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y en esa figura, mis hermanos, el Hades no está atacando a la iglesia está atacando al Hades. Por eso es que las puertas del Hades no prevalecerán. Y vamos a empezar con lo más básico, mis hermanos. Y aquí es donde quiero que abramos un poco más la perspectiva. Hablamos muchas cosas de la iglesia, pero, mis hermanos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa? El cuerpo de Cristo, muy bien. ¿Alguien más? Un conjunto de personas, excelente respuesta. ¿Alguien más que tenga algo que agregar? ¿Qué es? Donde se reúne la gente que conoce a Jesús. Muy bien. ¿Alguien más, mis hermanos? Les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y el templo? Mi hermana Ofe. Ok. Interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. La palabra iglesia, mis hermanos, viene del griego, que quiere decir eclesia. Ahora, eclesia por sí mismo quiere decir una asamblea, un grupo de personas. Muy buena respuesta. Simplemente, para cualquier propósito. Incluso ahí en el libro de Hechos tenemos la palabra eclesia, refiriéndose en Éfeso a todas las personas que se congregaron para defender a la diosa Diana, se le da la palabra iglesia. No porque sean parte de la iglesia cristiana, sino porque simplemente se refiere a una asamblea, a un grupo en común. De ahí viene la palabra iglesia. Entonces, efectivamente, como también muchos dijeron, la iglesia es las personas, es un grupo de personas para un propósito común. Ahora, cuando hablamos teológicamente de la iglesia, mis hermanos, se refiere al conjunto de creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares. O sea, la palabra universal va a salir ahí. La iglesia universal es ese conjunto de todos, desde Adán y Eva hasta que el Señor regrese y establezca su reino eterno. Todos los que van a creer en su nombre, todos están incluidos en la iglesia. Ojo, mis hermanos, bíblicamente nosotros tenemos que aseverar que solamente existe un pueblo de Dios. No existen los judíos y los cristianos. No. Es un solo pueblo de Dios y todos, desde que Dios empieza a revelar a la humanidad, están unidos bajo Cristo. En el Antiguo Testamento, como una promesa futura de lo que había de venir, pero son salvos en Cristo, y nosotros ahora con el privilegio de ver hacia atrás lo cumplido en su primera venida, pero el nombre de Cristo es lo que unifica a la iglesia. Hay un solo pueblo de Dios. Entonces, teológicamente, la iglesia es el conjunto de creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares. Tenemos ahí en Apocalipsis la figura de gente de toda lengua, tribu y nación que están proclamando el nombre de Dios. Sin embargo, mis hermanos, dentro de esto tenemos que hacer una distinción. Cuando hablamos ya de nosotros como iglesia, vamos a ver que la iglesia era un misterio. La palabra bíblica de misterio se refiere no a algo como lúgubre o así como de magia. No. La palabra misterio se refiere a algo que antes Dios no había revelado
y que con el paso del tiempo, casi siempre a la luz de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, lo revela con más claridad. Y la iglesia es eso, es un misterio. Si tú ves el Antiguo Testamento, no vas a encontrar diáconos, no vas a encontrar pastores, no vas a encontrar los dones del Espíritu Santo, porque eso todavía no estaba revelado. Para fines prácticos, mis hermanos, el establecimiento y la revelación ya de este misterio de la iglesia lo vamos a tomar en Hechos capítulo 2. Por eso es que en muchos libros de teología tú vas a encontrar que aunque la iglesia es todo el pueblo de Dios que ha creído históricamente en él, específicamente nos referimos a la iglesia ya del nuevo pacto a partir del día de Pentecostés de Hechos 2. Y ese es el término que se utiliza para hablar de todos los creyentes del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué específicamente de esto? Y vámonos en nuestras Biblias, mis hermanos, a Hechos capítulo 2. Entonces, tomamos como partida que al menos para la iglesia del Nuevo Pacto, recuerda, hay un solo pueblo de Dios, pero hay claramente dos pactos. La iglesia del Nuevo Pacto empieza en Hechos capítulo 2, que es el día del Pentecostés. Históricamente estamos ubicados en los días posteriores a que nuestro Señor Jesucristo asciende. Y denme un momento porque ahí está. Dice así los primeros versículos de Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. En los siguientes pasajes, mis hermanos, vamos a tener la primera predicación de Pedro. Pedro, en este contexto de las lenguas, o sea, cada uno de los judíos que ya estaban dispersos, y es interesante estudiar el trasfondo histórico de esto, pero bueno, por la llegada de los romanos, y antes de los griegos, y antes de los persas y babilonios, el pueblo judío ya no nada más estaba concentrado en Jerusalén, habían sido dispersos por todo el mundo conocido, lo que ahora conocemos como Europa, Asia y África. Y como ya pasaron tantos siglos desde que han sido dispersos, hay muchos judíos que ya no saben hablar hebreo. Ya los judíos hablan el idioma de cada una de las regiones que han sido dispersos. El idioma en común que algunos de ellos tenían es el griego, y por eso es que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero realmente ya todos hablaban la lengua a donde habían sido dispersos. Por lo tanto, si Pedro se hubiera puesto a predicar en hebreo, que es el lenguaje del Antiguo Testamento, o en arameo, que es el lenguaje de la región de Judea en ese entonces, casi nadie le hubiera entendido. Pero Dios estaba señalando que era momento, a la luz de nuestro Señor Jesucristo, de unificar no nada más a la dispersión del pueblo judío, sino también a los gentiles en un solo pueblo. Por eso es que está hablando en lenguas. Y Pedro va a predicar claramente acerca de cómo Cristo es ese Mesías prometido. Y de ahí nos vamos a brincar, mis hermanos, en el propio capítulo 2 de Hechos hasta el final, el resultado de la predicación de Pedro, que es a partir del versículo 37. Pedro deja claramente que Cristo es el Mesías prometido y que en él hay salvación. Y es donde viene entonces Hechos capítulo 2, versículos 37 en adelante. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. En todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, terrenalmente hablando, mis hermanos, jamás su enseñanza y su predicación tuvo el alcance salvífico. O sea, sí lo escuchó mucha gente, pero que eso provocara la salvación, nunca lo tuvo como Pedro lo está teniendo. De hecho, Jesús les dijo a sus apóstoles que ellos harían cosas más grandes que él. ¿En qué sentido?
en que a través del poder del Espíritu Santo, que todavía estaba por venir cuando Jesús estaba aquí en la tierra, habría este contraste de blanco y negro, de todos estar dispersos a de repente todos estar unidos. Sí, en Cristo, pero quien amarra, vamos a usar esa palabra, quien sella, que es la palabra bíblica, que ahora de esta dispersión, ahora está marcado que es un solo pueblo, es el Espíritu Santo. Y eso no había ocurrido hasta esto que estamos leyendo. Por eso es que se toma el día del Pentecostés como el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento. Porque, mis hermanos, seamos honestos, tomémonos un tiempo de platicar los unos con los otros, aquí ahorita siglo XXI, siendo del mismo país que es México, y nos vamos a dar cuenta que tú y yo no tenemos nada en común. Va a ser muy poco quienes tengamos algo relativamente en común humanamente hablando. Pero cuando metemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, lo más importante que podemos tener en común, lo tenemos. Y por eso es que, sin importar de dónde vengamos, la historia que tengamos, la nacionalidad, somos un solo pueblo. Y por eso, si tienes tú la oportunidad de viajar a cualquier otro lugar fuera de tu círculo de comodidad, tanto dentro de este país como fuera de este país, los cristianos somos los únicos que a donde sea que vayamos, estamos en casa, porque te vas a encontrar hermanos en Cristo. No importa si estés en China, si estés en Japón, si estés en Colombia, en Estados Unidos, vas a encontrar a alguien que va a saber que más allá de la identidad nacional, más allá de la relación carnal de sangre o de linaje, es el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo que nos está uniendo. Y eso es preciosísimo, mis hermanos. Entonces, por eso es que se toma el día de Pentecostés como la partida de la iglesia. Ya no hay judío, ya no hay griego, todos somos uno solo en Cristo por medio de su Espíritu Santo. Ahora, hay unas definiciones muy interesantes teológicas expandiendo este tema de la iglesia. Primero vamos a hablar, mis hermanos, de la iglesia universal. La iglesia universal, dentro del contexto de iglesia, hay varias cosas que debemos de hacer distinciones. Distinción es ser más específico en ciertos aspectos. No los estoy separando. Distinción es lo mismo que separación. Pero dentro de esta definición de iglesia, primeramente podemos hablar de la iglesia universal, que se refiere a lo que hemos hablado, creyentes de todos los tiempos y de todos los lugares. Entonces, ahí va a estar el apóstol Pablo, aunque hablaba un idioma que nosotros nunca vamos a hablar. Ahí están los reformadores, como Martín Lutero o Juan Calvino. Ahí están los puritanos, como Jonathan Edwards o John Owen, de hace algunos 200, 300 años. Un poco más reciente, ahí está Spurgeon. Ahí va a estar recientemente fallecido, por ejemplo, John MacArthur. Todos los tiempos y todos los lugares. Y aquí es donde, seguramente, si estás viendo la pantalla, estás viendo una palabra que te está generando un gran signo de interrogación. Y es porque es una palabra, junto con muchas otras que en algún momento a lo mejor veremos, que ha sido usurpada de nosotros, de su verdadero significado. Hermano, si tú has profesado el nombre de Cristo, eres católico. Eres verdaderamente católico. La palabra católico se refiere a universal, a ese conjunto de creyentes de todas las épocas. Y aquí quiero que distingamos, porque normalmente cuando escuchamos la palabra católico nos brinca, y es porque hay que hacer dos distinciones. A lo que tú estás pensando ahorita como católico, ellos se llaman la Iglesia Apostólica Católico Romana. Pensemos un poco en esos términos. La Biblia establece que la salvación solamente es por medio de Cristo, solamente por la fe y solamente por gracia. En cuanto partes de esa definición de la salvación, ya no eres parte de la iglesia. Entonces, regresemos al nombre, Iglesia Católica Apostólica Romana. Por lo tanto, de iglesia no es católica. Todos los creyentes en todos los tiempos y en todos los lugares. La doctrina actual del catolicismo romano tiene muy poco tiempo de ser establecida. Si tú viajas 800, 1000 años al pasado y le mostraras a los católicos de ese entonces lo que el recién Papa Francisco enseña, lo hubieran acusado de hereje. Si tú pusieras la doctrina de María hacia los católicos de hace 1500 años, te tacharían de hereje, porque eso es un desarrollo reciente. No creían eso. Ha ido cambiando con el tiempo la doctrina propia del catolicismo romano. Entonces, ya hay una separación aquí del pueblo. Entonces, iglesia no es católica tampoco. Apostólica. ¿Por qué se llaman apostólicos? Porque descansan sobre lo que los apóstoles enseñaron.
¿qué es lo que sucede? Que mucho de lo que ellos tienen no está escrito en nada de lo que los apóstoles dejaron. Ellos se recargan en que los apóstoles dejaron una tradición oral, verbal, no escrita, y qué es lo que ha evolucionado en su sistema. Por ejemplo, la doctrina del Papa, la doctrina de la concepción inmaculada de María, que para que Jesús naciera sin pecado, era necesario que María también naciera sin pecado, cosa que no está en la Escritura. Y eso ellos afirman que no está en la Biblia, pero es porque los apóstoles lo transmitieron oralmente a lo largo de muchas generaciones. Pero con eso ya puedes inventar cualquier cosa y decir que los apóstoles lo transmitieron de una manera no está escrita. Entonces, ellos están enseñando cosas que no pueden demostrar que los apóstoles escribieron. Por lo tanto, iglesia no es, católica no es, apostólica no es, pero romana sí es. Por la sede en la que están y por el sistema heredado de gobierno que ellos tienen de su propia iglesia. Entonces, es un término usurpado. Por ahí hay un libro, he leído un poco, está interesante, pero me gusta sobre todo el título, que se llama Católico pero no romano. Es que eso somos nosotros. Somos la verdadera iglesia, somos los que estamos unidos en Cristo, en el Espíritu Santo, no nada más aquí en este momento, sino con todos los creyentes que han venido atrás de nosotros y los que vendrán después de nosotros. Es una iglesia universal. Ahora, dentro de esta iglesia universal, tenemos la iglesia local. Porque sí, habemos muchos cristianos, pero no habría un lugar que pudiera contenernos a todos al mismo tiempo. Y sería también, a menos que existiera nuevamente el don de lenguas, como el día de Pentecostés, no habría la forma en la que juntáramos a todos los cristianos del mundo y tener un servicio ahí porque todos hablamos idiomas distintos. Por lo tanto, dentro de la sabiduría divina, Dios decidió separarnos en pequeños grupos. Somos de la iglesia universal, seguimos siendo la iglesia, pero para nuestro funcionamiento funcionamos en pequeñas asambleas o congregaciones, que es a lo que le llamamos la iglesia local. Una iglesia local, mis hermanos, es una asamblea de creyentes en un lugar y tiempo específico. Tienen autonomía organizacional. Cada asamblea, cada congregación tiene sus propios pastores, sus propios diáconos, su propio gobierno independiente a otra iglesia. Nosotros no dependemos de lo que la otra iglesia piense acerca de nuestro calendario o no dependemos de que otra iglesia nos mande pastores. Somos autónomos. Pero, ojo mis hermanos, ojo, siguen siendo parte del resto del cuerpo universal de creyentes. Aquí hay otra palabra que es usurpada. La iglesia, mis hermanos, la iglesia local es ecuménica. Un verdadero ecumenismo. Ecuménico se refiere a que estás unido al resto de iglesias. Hay un falso ecumenismo en el cual no importa lo que creas, no importa si no es la Biblia, estamos unidos solamente porque creemos alabar a Dios. Eso es falso, porque no podemos estar unidos en la mentira. Pero el verdadero ecumenismo es que hay iglesias en los municipios circundantes, hay iglesias en otros países, hay iglesias en otros idiomas que aunque superficialmente se vean distintos que nosotros, se manejen distintos a nosotros, siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Es muy peligroso cuando una congregación cree que solamente ella tiene la verdad, el evangelio, y se distancia de una manera no bíblica de las otras congregaciones. Debe haber un equilibrio. Otra definición de esto, mis hermanos, la iglesia visible. Esto lo describió un poquito más Agustín de Hipona y ha sido utilizado históricamente para hacer una distinción clave. La iglesia visible, mis hermanos, se refiere a todas las personas que visiblemente, valga la redundancia, se identifican con el cuerpo de Cristo. O sea, todas las que voluntariamente están viniendo a una congregación local y dicen, yo me identifico con Cristo. Pero nosotros no tenemos la capacidad, ningún cristiano, ningún maestro, ningún diácono, ningún pastor tiene la capacidad de examinar o de discernir los corazones. Por fuera tú podrás decir que estás con Cristo, pero adentro yo no sé. Hay cosas en la Biblia que nos pueden ayudar a saber si tu testimonio de Cristo es verdadero o no, pero tu situación espiritual solamente es conocida por ti y por el Señor. Por lo tanto, debemos admitir que dentro de esta iglesia visible hay una iglesia invisible. O sea, de todos esos que se están identificando con Cristo, hay unos que son verdaderos creyentes dentro de la iglesia visible. Sería muy arrogante de mi parte, hermano, hermana, decir que nadie en esta congregación es salvo. Eso es muy arrogante y cruel. ¿Pero qué crees? Que también sería arrogante y cruel creer que todos los que estamos aquí somos salvos. Hay muchos
que estarán en el infierno y en sus vidas fueron maestros, fueron diáconos, fueron pastores, fueron todos los domingos a la iglesia, ofrendaron, diezmaron. Y bueno, el ejemplo más claro es el que pone nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo, el de, oye, en tu nombre sacamos demonios. Apartaos de mí, nunca os conocí. Entonces debemos tener la sabiduría, el discernimiento de saber que puede que haya entre nosotros alguien que no sea salvo. Hay una iglesia invisible, los verdaderos creyentes dentro de la iglesia visible. Y por último, dos definiciones que me gustan mucho. Pocos libros la manejan, pero me gustan muchísimo estas dos definiciones, estos dos contrastes. El primero es el de la iglesia militante. Si nosotros somos, como lo dice la Biblia, una nación santa, mis hermanos, como nación debemos de tener una política externa. ¿Cómo nos vamos a relacionar con todos los que no son de nuestra nación? Y te vas a sorprender que el mensaje de la Escritura es que nuestra política exterior es de guerra. No una guerra como la profesan otras religiones, que es a través de armas carnales, a través de la guerra santa, de matar y perseguir a quienes piensan diferente que nosotros. No, porque la Biblia establece que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Pero debes de saber que la iglesia está en guerra contra el mundo, contra todo lo que atenta y que va en contra del nombre de Cristo. Todos los que estamos aquí en esa lucha, no nada más contra el mundo, sino contra nuestra propia carne, contra los que nos rodean, contra nuestro propio pecado, estamos en esa lucha. Por eso es que la Biblia utiliza muchas ilustraciones y figuras de que somos soldados, de que estamos militando, de que peleamos la buena batalla. La Biblia se le llama la espada. Tenemos una armadura que nos tenemos que poner. El escenario de la vida cristiana es el de guerra, en donde das el primer espadazo en el momento en el que crees en el Señor Jesucristo y el último cuando des tu último respiro en esta tierra. Y entonces, de ser la iglesia militante, esta es una condición temporal, tenemos la iglesia triunfante. En el aspecto individual, que son los creyentes que están ahora en la presencia de Dios. Hermanos, ser cristiano y querer tomar la Escritura y ser serios con ella y entregarnos de una manera solemne y continua a ella es extremadamente difícil. Agarra la Escritura y vívela auténticamente y te vas a encontrar con ataques del enemigo, ataques desde dentro, ataques desde afuera, y la vida cristiana es tremendamente difícil, pero es temporal. En el momento en el que el Señor decida, ni un minuto antes ni un minuto después, tomarte y que tu vida terrenal se acabe y llevarte a su presencia, se acabó. Te graduaste, triunfaste. Por eso es que Pablo escribía de esa manera en 2 de Timoteo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Una de las más grandes esperanzas del cristiano es que el Señor nos guarde hasta ese momento. Entonces, la iglesia triunfante son los creyentes en la presencia de Dios ahora. Pero también, mis hermanos, en la historia de la humanidad va a haber un momento en el que esta batalla de la iglesia contra el mundo se acabe. La iglesia gana, mis hermanos. La iglesia ha sido perseguida, ha sido buscada, el ser humano ha buscado destruir a los creyentes durante toda su historia, mis hermanos. Y de repente hay especialmente periodos de tiempo oscuros dentro de la historia del cristianismo que parece que la iglesia está a punto de desaparecer, que perdieron, que fracasaron. Pero la promesa es que la iglesia es llevada desde que creen, desde que inicia ahí en el día de Pentecostés, hasta los nuevos cielos y la nueva tierra que vemos al final de Apocalipsis. La iglesia triunfa, estás del lado ganador, aunque a veces no se sienta que estés del lado ganador. Entonces también tenemos a la iglesia triunfante. Al final de la historia, mis hermanos, ganamos. Lo tenemos comprado por Jesucristo. Ahora, con respecto a lo de la iglesia y el templo, si lo pudiéramos definir concretamente, la iglesia no es el lugar. Nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué crees? Que tampoco es el templo. Esto es el edificio que ocupa la iglesia. El edificio de la iglesia. Pero no nada más aquí, sino en cualquier otra iglesia, cualquier otro edificio que ha existido, que ha sido utilizado para albergar cristianos, en el momento en el que nos vamos, es un edificio. Nada más. En cuanto nos vamos, Dios no se queda inmanente aquí, porque el templo no es el lugar. En el Antiguo Testamento
sí existía la figura del templo. Y es que esto es precioso, mis hermanos. Piénsalo de esta manera. Cuando Dios creó la tierra y creó todo el universo, era claro que Dios tenía una convivencia directa con su creación. Dios vivía en su creación. Tenemos esta relación directa que tenía con Adán y Eva. Entre el pecado, y la Biblia nos deja claro que Dios no puede convivir con el pecado. Y hay una separación. Ahora, Dios pudo y tenía todo el derecho y la autoridad de decir, esto es abominable ante mí, lo destruyo, o simplemente me separo por completo de mi creación y no quiero saber nunca nada más de ellos. Desde Génesis 3 vemos que Dios tiene la intención que a pesar del pecado que es tan abominable a Él quiere acercarse al mundo caído. Y tenemos progresivamente en toda la Biblia las marcas que Dios quiere acercarse a su pueblo. Entonces tenemos dos esferas, el reino de los cielos y lo que la Biblia conoce como el mundo, o sea, todo lo caído que es distinto a Él. Y vemos en la historia de la Escritura cómo estas dos esferas tan distintas, tan separadas por el pecado, tienen una especie de intersección una con ella. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, teníamos el tabernáculo. El tabernáculo era la muestra que la gloria de Dios y estaba estratégicamente colocado en medio, era como el zócalo del campamento de Israel, para mostrar que Dios quería, a pesar del pecado, morar en su pueblo. Pero estaba restringida esa morada de Dios entre su pueblo, porque no podías entrar al lugar santísimo. Sí estaba en medio, pero hay un velo que te separa de él. Después del tabernáculo llega el templo de Salomón, que también mostraba eso mismo. Pero no puedes entrar al lugar santísimo. Si entras te vas a morir. Entonces sigue existiendo la separación. Parte de lo que Dios va profetizando a lo largo del Antiguo Testamento es la destrucción de ese templo, pero porque va a revelar todo eso es una sombra de lo que va a venir, que es Dios mismo tomando nuestra naturaleza de hombre, entrando en la historia de la humanidad y literal morar entre nosotros. Ya no nada más una tienda, un tabernáculo o un templo, sino Dios mismo caminando entre los pecadores que no solo no lo estamos adorando, sino que lo matamos en la cruz. Y Cristo viene, hace su ministerio terrenal, muere, resucita al tercer día y sube. La figura del templo del Antiguo Testamento ya no es válida, se rasgó. Pero entonces, ¿qué pasa? Si ya Jesús se fue, ¿quién se queda como esa conexión, como esa intersección entre estas dos esferas, entre el reino de los cielos y el mundo caído? Este contacto, ¿quién lo hace? El nuevo templo. El nuevo templo, que somos nosotros. Por eso es que somos luz y sal. Somos lo que evitamos que el mundo se entregue más a la maldad de lo que ya está. Somos esa presencia que Dios deja de sí mismo en la tierra, porque en nosotros mora el Espíritu Santo, precisamente para mostrar que hoy en día Dios sigue teniendo la intención de que el mundo caído crea en el Evangelio. Hermano, si eres parte de la iglesia, si eres creyente, no es cualquier cosa. Has sido llamado a un lugar de tremendos privilegios y responsabilidades de mostrar la luz que Cristo podría mostrar simplemente apareciendo y consumiéndonos a todos con su gloria, pero decidió mostrarla contigo, con tus habilidades, con tus defectos, con tu pecado y con tus fallas. Él decidió que tú ibas a ser el instrumento junto con el resto de los creyentes por esos instrumentos por los cuales Él iba a mostrar su palabra. ¿Quién de aquí ha sido salvo directamente por revelación audible y visible de Cristo? Nadie. Todos hemos sido salvos por otro cristiano, por algo que escribió, por algo que dijo, por el tiempo que nos dedicó, por alguien que estaba en un púlpito. Todos somos salvos y llamados a la salvación por la causa instrumental de la iglesia. Por eso es que, y esto después los romanos lo distorsionaron, decía Agustín de Hipona y algunos otros teólogos de la iglesia temprana, que fuera de la iglesia no hay salvación. Esto es mal interpretado actualmente porque pareciera ser que la iglesia es la que te da la salvación. No se refería a eso estos teólogos. Se referían a que solamente por medio de la iglesia hay salvación, porque solamente a la iglesia le es dado el privilegio de anunciar el evangelio. La salvación es por Cristo únicamente, por fe y por gracia, pero
aunque Dios dice que es posible, las piedras no lo están anunciando. Los ángeles no lo están anunciando. ¿Quiénes lo están anunciando? Los miembros de la iglesia. Por eso es que hablaban de esto, que solamente a través de la iglesia hay salvación, pero no porque ellos sean la causa. Somos el instrumento. Ahora, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia de acuerdo a la Biblia? Los reformadores del siglo XVI, daban dos cosas que caracterizaba a una iglesia verdadera. La primera, una predicación correcta y pura del evangelio. Y dos, una correcta administración de las ordenanzas, que es el bautismo y la cena de comunión. Obviamente ellos daban estas dos distinciones porque eran sus razones por las cuales ellos no podían estar de acuerdo con el sistema papista de su época, porque no había una predicación y pura del evangelio. Era así, la doctrina papista te habla que sí necesitas la fe para la salvación, pero a esta fe le tienes que meter un montón de obras para que sea efectiva. Y aún así esa efectividad de la fe está en duda, porque en cuanto peques se pierde y tienes que volverle a inyectar obras a la fe para que te dé salvación. Entonces, decían los reformadores, eso no dice la Escritura. Entonces, la iglesia verdadera va a predicar de manera correcta y pura el evangelio. Y también va a estar cumpliendo las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es el bautismo y la cena de comunión. Dos cosas que también han sido distorsionadas en el sistema papista. Ahora, ellos lo establecieron así por el contexto histórico en el que se movían. Ya si agarramos la escritura completa, y esto va a funcionar a manera de un mini temario de lo que veremos en las siguientes clases, no son las únicas dos marcas de una iglesia verdadera. También vamos a hablar de sujeción colectiva e individual a la palabra, que está muy relacionada con la predicación correcta y pura del evangelio. Una iglesia verdadera se va a sujetar colectiva e individualmente a la palabra. Una iglesia verdadera va a tener una correcta aplicación de la disciplina de la iglesia. También vamos a ver ese tema más adelante. Va a tener un liderazgo bíblico por pastores y diáconos. También veremos ese tema más adelante. Va a practicar más bien oración y adoración musical genuinas. Porque, ¿qué crees, hermano, hermana? La música es parte indispensable de la congregación. No me preguntes por qué. El Señor estableció, y lo veremos, que como congregación no nada más nos debemos reunir a escuchar la palabra, no nada más a leer la palabra, sino a cantar la palabra. Hay un llamado real para que la música sea parte de la vida congregacional. Junto con la oración, obviamente, la predicación de la palabra, la meditación y lo que seguiremos viendo en otras clases. Una iglesia verdadera también va a tener una evangelización y testimonio efectivos. ¿A qué me refiero? No nada más nos referimos a salir a tocar puertas y entregar folletos. Si eso no está llevando a nuevos creyentes, mejor no lo hagamos. Hay que replantear la forma en la que estamos haciendo un testimonio. Es muy real que hay congregaciones que salen y están en las esquinas predicando y entregando folletos, pero todos los que están alrededor del edificio de la iglesia detestan la existencia de la iglesia porque el testimonio que tienen es terrible. Y entonces, si estás dando muchos folletos y predicando, pero todos te consideran como una plaga dentro de la colonia porque utilizas malos lugares, haces mucho ruido, eres grosero. Entonces, no se trata nada más de hacer actividades que nos expongan, se trata de guardar un testimonio efectivo. Sería interesante ir alrededor y preguntar, oye, ¿tú qué piensas de nosotros? Y yo esperaría un buen testimonio, o qué tal si la respuesta es, ¿a poco ahí hay una iglesia cristiana? Entonces ahí hay problemas. Entonces una iglesia verdadera tiene una evangelización y testimonio efectivos que lleva a nuevos creyentes. Una iglesia verdadera tiene amor filial. Cristo fue muy claro que la forma en la que el mundo nos conocería no sería por nuestros programas o por nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, sino por el amor que nos tengamos los unos a los otros. El amor filial debe ser parte de una iglesia verdadera. La santidad personal, si ahí de manera individual cada uno de nosotros debemos estar mostrando dentro y fuera de las paredes del edificio de la iglesia que vivimos no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Una iglesia verdadera tiene misericordia a los necesitados. Me fascina leer que fue por causa de los cristianos que nosotros actualmente tenemos el modelo moderno de los orfanatorios y los hospitales. Actualmente eso ya está muy secularizado.
pero la idea de, oye, vamos a hacer un edificio en donde tengamos a todos los enfermos para cuidarlos, eso vino de los cristianos, no vino de los inconversos. Esa idea de, oye, vamos a tener un lugar específico para alimentar, cuidar y proveer para aquellos que no tienen a sus papás, eso fue una idea de los cristianos, no fue una idea secular. Entonces, una iglesia verdadera también va a tener misericordia a los necesitados. Y obviamente, mis hermanos, esto se va al punto más importante, pues una iglesia verdadera se va a caracterizar por su amor a Cristo, porque podemos estar teniendo un montón de actividades y situaciones sin que realmente amemos a Cristo. Entonces, una iglesia verdadera debe tener amor a Cristo. Vamos a ver la última diapositiva, mis hermanos, y aquí quiero que me ayuden con algunos pasajes. Las metáforas de la iglesia, porque todo esto, mis hermanos, lo definimos de acuerdo a cómo la propia Biblia habla acerca de la iglesia. Y el Nuevo Testamento habla de muchas formas con respecto, y cada una de esas metáforas refleja una verdad esencial de cómo debemos vernos a nosotros mismos como iglesia. Entonces, la primera metáfora que utiliza la iglesia es la de familia. Entonces, por favor, alguien busque 1 Timoteo 5, 1 al 2 y alguien 1 Juan 3, 14 al 18. En cuanto lo tengan, arránquense, mis hermanos, por favor. Adelante, mi hermano Jorge. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a los más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Exacto, entonces ahí Pablo le está ordenando a Timoteo que la relación que tenga con sus hermanos en Cristo no es como la relación con un fulano o una fulana, es como si fueran su familia. ¿Qué dice 1 Juan 3, 14 al 18? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así es. Esta es la metáfora que más utilizamos tú y yo, porque ¿cómo nos llamamos los unos a los otros? A veces lo utilizamos como escudo cuando no nos sabemos el nombre de nuestros hermanos, ¿verdad? Y es muy útil, pero realmente nos llamamos así. Aunque yo me sepa tu nombre de memoria, te voy a seguir llamando, no primo, no amigo, hermano, hermana. La metáfora que utiliza la propia Biblia como familia enfatiza que en la iglesia existe esta unión filial, esta unión amorosa. Dios es nuestro Padre, pero al ser nuestro Padre nos injerta en la misma familia y por lo tanto nuestro trato entre los unos y los otros debe de ser amoroso. Las demás metáforas las veremos en la siguiente clase, pero piensa de esta manera: a este grado somos una familia. Tú tienes una relación muchísimo más valiosa y eterna con el cristiano que peor te cae, a diferencia de con el inconverso que más amas. Así de fuerte es, mis hermanos, porque el matrimonio es temporal. La Biblia nos habla que es nada más aquí y la muerte separa y ya en el cielo no va a existir esa figura del matrimonio. Pero la relación de hermanos en Cristo es eterna. Entonces, piensa en aquella persona que no está en Cristo actualmente, que más amas en este momento. Y quiero ser sensible con esto, pero también quiero ser real. Seguramente has estado orando al Señor por su salvación, seguramente has dedicado esfuerzo para predicarle el Evangelio. Pero si esa salvación todavía no es efectiva, la relación que tienes con esta persona, sea hijo, sea padre, sea cónyuge, la que tengas, es una relación temporal. Ahora piensa en ese hermano o esa hermana. Ya te las ha hecho varias veces. Te ha hecho caras, te ha visto feo, o simplemente tiene una personalidad que dices, no lo tolero. En Cristo tienes una relación mucho más valiosa y eterna, no por tu carácter o el carácter de ese hermano o hermana, sino por Cristo mismo. Nos llama. Vamos a hablar la siguiente clase junto con las demás metáforas acerca de la unión de la iglesia.
No es cualquier cosa llamarnos hermanos en Cristo. Y quiero que nos quedemos con esa reflexión antes de pasar a nuestras siguientes actividades, mis hermanos, que la iglesia somos llamados a salvación y debemos de estar buscando y procurando quitarnos la idea de que la salvación solamente somos nosotros contra el mundo. Estamos rodeados de muchos otros creyentes que han pasado cosas igual de difíciles o peor de difíciles y estamos para amarnos los unos a los otros y sostenernos y llorar cuando lloramos y gozarnos cuando gozamos. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos, gracias por la unión que nos das en ti. Te pedimos que nos permitas disfrutar de este domingo, sigas glorificándote a través de la relación que tenemos los unos con los otros. Permítenos seguir con todo esto y que nuestra mente, nuestra lengua, nuestras actitudes y todo nuestro ser manifieste que te amamos porque tú nos amaste primero. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén.